Bienvenidos a este podcast llamado Buena Vibra, en donde la buena vibra ha muerto. Buena Vibra es un experimento dedicado a hablar y discutir sobre temas y experiencias que nadie pidió, representado por el yo más neta que existe. Buena Vibra. Empezamos. Hola, espero que les esté yendo muy bien en esta cuarentena, contingencia mundial que tenemos. Pero tranquilos, que no cunde el pánico. Ya oigo gente gritando, ¡el fin está cerca! Pero para nada, ¿eh? Pero mira, ya encontraron una cura en China. No tarda que eso vaya por todos lados y se empiece ya a curar todo el mundo y se acabe este pánico medio absurdo que ha habido, por ejemplo, en México. No mamen. ¿Quién nos manda a salir a la playa, a irse a Acapulco o a Cancún? Que dan estos días libres no para que te vayas de vacaciones, o sea, es para que te quedes en casa y cuidar a tu familia, o sea, porque puedes estar propenso a contagiarte de alguien, de un tipo que igual esté en la calle y que no toma precauciones, que es muy normal aquí en México. Así que, pues no salgas de la puta calle, si hay una contingencia. No te vayas por ahí a donde hay gente concurrida, como lo que pasó con el Vive Latino. O sea, ok, gastaste tus boletos, pero, o sea, puedes enfermarte ahí y luego regresas a casa y enfermas a toda tu familia y se hace un desmadre. Hoy ya son 80 y tantos casos de enfermos. Ayer era 50, empezamos con 6, así que aguas. Tomen precauciones. O sea, está bien que no sea una enfermedad totalmente mortal, pero tomen precauciones. El problema es que se infecta gente, ese es el problema, que hay muchos infectados, que puede llegar a infectarse gran parte de la población. Y si el virus llega a mutar, ahí sí es un problema. El problema es que el virus mute a algo ya, ahora sí, mortífero. Por eso se toman estas precauciones, para que no se esparza la enfermedad. No por tanto que seas hipermortal, no es hipermortal, sino es la peste bubónica. Es más que nada para que no se vaya adaptando el virus ahí entre otras personas, en otros climas, otra población, y mute y se convierta en algo que jamás hemos visto. De por sí es un virus nuevo que no conocíamos, así que por eso es las medidas drásticas que se han tomado en ciertos países del mundo. México no es uno de ellos. Así que tranquilos españoles, tranquilos italianos, chinos, franceses, los que sean que estén pasándola mal. Les deseo mucha suerte y que no se les haga muy aburrido estos días que quedan de la contingencia. Pero pásenla bien. Vean porno, vean películas. Escuchen este podcast, por ejemplo. Pero bueno. Y para rebajar un poco las aguas, les vengo a contar ahorita otra vez, unas cuantas historias de terror, pero sobre un solo monstruo. ¿Quién es este monstruo? Es muy famoso y lo hemos visto muchos en películas y lo hemos visto en videojuegos, que está muy relacionado con la cultura de México, con la cultura americana y así. En casi toda Latinoamérica conocemos a un tipo de monstruo de este estilo, pero los gringos le llaman skinwalkers. Son como brujos con la capacidad de tomar forma de un animal, o bien pueden presentarse como individuos muy grandes y de largas extremidades, tipo así como Slenderman. Tienen la capacidad de imitar las voces, los rostros y hasta los cuerpos de personas y animales para atraer a sus víctimas. O sea, aquí le decimos nahuales, ¿sí? Esas personas que son capaces de transformarse en animales, de hipnotizar gente, o sea, todo en base a brujería, de ritos y todo eso sobre las culturas nativo-americanas, nativo-latinoamericanas, de todos los pueblos originarios de América. Tienen algo parecido. En México es el nahual, en Norteamérica son los skinwalkers. Y aquí hay una historia, una serie de historias que hablan sobre esta criatura. Espero que les guste. Yo no los he leído aún, así que va a ser de primera impresión para todos ustedes. En caso de que sea muy gacha y que dé miedo, pues me dé miedo junto con ustedes y así todos podemos entrar en esta atmósfera de lo que es el terror. Y qué mejor que empezar con este monstruo, el Skinwalker. Vamos con la primera historia.
Visitando a los abuelos, se llama. La primera vez que vi un cambiapieles fue cuando tenía 10 años. Mis abuelos vivían en una granja muy cerca de un frondoso bosque. Cada verano, mis padres, mis tíos, mis 2 primos y yo íbamos a visitarlos. Era un sitio bonito y tranquilo, donde gustábamos de ir a pesca, cazar y hacer fogatas. Aquel día en especial, los adultos habían ido por comida para los animales. Mis primos estaban en la casa, no recuerdo qué hacían, pero yo estaba solo en el patio, cerca del corral de los cerdos, disparando con una pistola de postas algunas latas. En mi mente, los recuerdos son algo confusos, pero creo que durante todo el día estuve nervioso. Sentía como si alguien estuviera mirándome en todo el momento. Pero siempre que me aventuraba a voltear, me encontraba con que no había nadie. Sin embargo, siendo un niño, lo que menos quería era asustarme o aburrirme, así que seguí disparando las latas. Cuando luego de un rato de sentir esta molesta sensación en la nuca, escuché una risa, y fue entonces cuando lo vi. Estaba parado frente a mí, al lado de uno de los primeros árboles del bosque, una criatura enorme, cubierta de pelo gris. Su rostro era como la de un lobo, pero su torso era gigantesco, como el de un hombre corpulento. No recuerdo si tenía cola, tampoco sus piernas, solo recuerdo que esa cosa estaba sonriendo, enseñándome sus blancos colmillos. Me congelé por el miedo. Esa cosa me miró ladeando su horrible cara, y luego salió corriendo hacia el bosque a una velocidad imposible. Asustado, me metí a la casa gritando. Mis primos acudieron rápidamente a mi auxilio. No puedo recordar qué les dije, pero sí recuerdo que mi primo mayor tomó el rifle del abuelo y salió. Yo y su hermano salimos detrás de él. Dimos una vuelta a la casa, nos acercamos al bosque, pero no había nada. Regresamos a la casa. Mis primos intentaban tranquilizarme. Pensaban que quizás había visto una persona o algo que vivía en la calle, o un lobo quizá, no lo recuerdo del todo. Pero sé que fueron muy pacientes y que en ningún momento me trataron de loco. Sencillamente buscaban una explicación racional. Sin embargo, aquella noche pude escuchar al cambiapieles fuera de mi ventana, gruñendo. En esa ocasión, mi primo mayor se levantó y estando a punto de salir de la habitación, su padre, o sea, mi tío, abrió la puerta. Aún recuerdo las palabras de mi primo. «¿Papá? ¿Qué haces aquí?» «Se acabo de escucharte allá afuera». «Yo me acabo de levantar. Escuchamos ruidos afuera. Tu tío y tu abuelo fueron a investigar. Yo quería ver primero que ustedes estuvieran bien». No puedo describir el miedo que sentí al escuchar aquello. A la mañana siguiente le conté lo que vi a los adultos. No me tomaron en serio en ese momento, pero más tarde, cuando mi tío me llevó a limpiar los establos, me contó que los cambiapieles, criaturas capaces de imitar voces humanas, tomar forma de animal, muy fuertes y rápidas que buscan hacer daño a las personas. Por suerte, me dijo, no resisten las balas. Así que prácticamente en esta historia te explica qué es un cambiapieles. Es medio corta, pero es muy concisa, pero está muy bien hecha. Me gustó mucho cómo está redactada, está muy bien redactada, ya que la vez pasada estaba pésimamente redactada, estaba horrible, costaba a veces incluso leerlo. Pero estas historias que estoy encontrando ya es de una página en específica, en Blogspot, que son relatos de skinwalkers, y está muy bien hecha. Me gustó mucho esta historia. Aquí ya casi por completo te explica el comportamiento, cómo se ve un cambiapieles. O sea, de todos modos voy a poner una imagen del cambiapieles en la miniatura del video o del podcast en el cual estás escuchando. Por cierto, ya estamos en Spotify y puedes escucharme ahí como Buena Vibra. Busca en los podcasts Buena Vibra y podrás encontrarme en Spotify y en Evox. Evox es una plataforma igual de podcast como Spotify. Igual, puedes escucharme en YouTube.
Y si no quieres ver el video de fondo que siempre pongo en estos podcasts, puedes mejor irme a buscar en Spotify o en Evox, cualquiera de los dos. Así que hazme favor y me hace mucha ilusión que ya estoy en más plataformas y me encantaría que les dieran me gusta o se suscriban a esos canales para el cual pueda llegar mi voz hacia ustedes. Así que, bueno, seguimos. Después de este advertising increíble. Por cierto, sígueme también en la página de Facebook de Buena Vibra. Somos 1130 personas ya, a punto de las 1140 personas. Así que por favor, igual, hazme el favor, no te cuesta nada darme un like y seguirme en esa página para más contenido igual y que me motive a hacer estas cosas. Bueno, ahora sí ya terminé el advertising. Así que sigamos. Y aquí hay otra historia, igual de Skinwalkers, que igual es más larga, un poquito más larga. Este se llama Al lado del manzano. Cuando era una niña, vivía con mis padres en una pequeña colonia que recién comenzaba, situada entre dos estados. Estaba lejos de casi todo, pero por suerte había suficiente transporte público y teníamos todos los servicios. La colonia comprendía un total de 15 calles, de las cuales solo 10 estaban totalmente terminadas y las otras en proceso de construcción. Además, no todas las casas estaban habitadas. La colonia estaba rodeada por un extenso campo abierto. Mi familia y yo vivíamos en una de las últimas casas de la última calle construida. Atrás de la casa se encontraba un complejo de apartamentos en construcción. Al lado izquierdo estaban las casas de los otros vecinos y al lado derecho se encontraba completamente despoblado. Por lo que los vecinos que habían decidieron plantar un manzano que diera sombra a los niños que salíamos a jugar al campo cada tarde. La ventana de mi habitación daba a ese manzano. Como estaba en el segundo piso de la casa, podía ver con claridad todo el campo y hasta la carretera que estaba más allá. Mi encuentro con un cambiapieles ocurrió el día en que conectaron la televisión de paga. Yo me quedé en mi cuarto viendo una película, mientras que mis padres decidieron ir a la tienda, la cual no estaba tan lejos. Creo que tardarían unos 7 minutos a pie. Como era de día y teníamos cerraduras de seguridad, además de que no tardarían mucho tiempo, decidieron dejarme en casa. Me quedé sola viendo la película. Estaba bastante tranquila, ya que el sol iluminaba toda mi habitación, y afuera podía escuchar algunos pájaros cantar, y escuchaba ladrar un perro que tenían los vecinos. Pero de pronto, todo quedó en silencio. En mi mente infantil no alcanzaba a entender qué pasaba. Solo me sentí incómoda. Porque a pesar del radiante sol, todo había cambiado. La inquietud que albergaba aquel momento no era normal. Seguí viendo la película, esforzándome por no tener miedo. Sabía que mis padres regresarían pronto, y entonces escuché la voz de mi mamá llamándome por mi nombre, justo debajo de mi ventana. En ese momento, no racionalicé que si mi madre estuviera en casa, no me hablaría desde mi ventana, sino entraría por la puerta principal o desde la puerta de mi habitación. Al sentirme tan asustada al escuchar su voz, fue para mí un alivio y me dirigí a la ventana. Corrí las cortinas y entonces lo vi, parado, de pie, al lado del manzano. Era como un hombre con las piernas muy largas, las manos muy largas. Su piel era negra, cubierta de pelo, y su rostro era como la de un perro Doberman, pero sin pelaje. Aquella cosa hablaba como mi madre. Me quedé petrificada y comencé a retroceder. Pero en ese momento, esa cosa alzó su horrible cara y me miró, mostrando una aterradora sonrisa de filosos dientes. La cosa abrió la boca y de ella salió la voz de mi madre. Luego comenzó a caminar hacia mi casa. Del miedo que sentía, me oriné. Quería gritar, pero no podía. Lo único que pude hacer fue observar ese monstruo acercarse a mi casa, con esa macabra sonrisa en su boca. Pero alguna deidad del cielo se apiadó de mí, supongo, porque antes de que esa cosa se acercara más, escuché la voz de mi padre y el tintinear de sus llaves. Aquella cosa también lo escuchó, porque se detuvo, ladeó su horrible cabeza
y cuando mi madre me llamó desde la puerta principal, la cosa salió corriendo hacia la carretera. Lo seguí con la mirada hasta que se perdió en la distancia. Mis padres subieron a verme. En cuanto los vi, rompí en lágrimas y les conté lo sucedido. Ellos creyeron que quizás alguna persona me había querido asustar o hacer daño. Jamás pensaron en algo sobrenatural. Para ellos era más coherente pensar en alguien malintencionado que causó tanta impresión de tal forma que lo alteré todo en mi cabeza para entenderlo de una forma más simple. O sea, que yo vi a una persona que me asustó tanto que lo vi como un monstruo. De cualquier forma, mis padres pusieron protecciones en la casa y avisaron a los vecinos, por lo que se organizaron campañas de vigilancia. Pero pese a todo, algunas veces, cuando iba camino a la escuela o al regresar a casa, pasando por el campo, podía sentir esa sensación de temor. No lo sé, pero creo que aquello seguía vigilándome, esperando por el día que pudiera llevarme con él. No lo sé. Y no quiero ni pensarlo. Mi pesadilla terminó cuando un día, tan pronto como empezó, simplemente dejé de sentir esa sensación de miedo, como si aquello se hubiera ido, y me alegra. Espero con todas mis fuerzas que haya muerto y que nunca vuelva a pasar por algo parecido. Perfecto. Estas anécdotas están muy chingonas. Aquí ya te define cómo se comporta, cómo se ve y sus capacidades de magia, por así decirlo, para imitar voces ajenas y parecerse a animales, imitar animales o querer hacerlo. Es muy interesante cómo se parecen a los nahuales. Quizás las culturas de aquí de Mesoamérica o de México en Aridoamérica hayan chocado, a pesar de la distancia de una cultura con otra, ¿sabes? América y México. Con unas diferencias quizás, pero son muy similares. De hecho, tengo una experiencia personal que me pasó hace un chorro de años, y ya que el tema es esto de los nahuales, cambiapieles o skinwalkers, yo les contaré una historia personal. Fue igual, siendo niños. Hace mucho tiempo, cuando vivía aquí en el norte de Chiapas, en San Cristóbal, fue donde estudié una parte de la primaria. Creo que estaba, si no me equivoco, en tercero de primaria. Me acuerdo el nombre de la escuela. Escuela Cárdenas del Río, si no me equivoco. Es una escuela pública, muy genérica, que era color rojo y tenía un campo enorme, que en esos años decías o se escuchaba de que antes la escuela era un cementerio. Sí, ese era el tipo de escuela que yo iba, que antes era un cementerio, entre comillas. Siempre te inventas unas historias de tus escuelas para asustar a los más pequeños o hacerlo como algo así como muy tuyo la escuela. Estaba muy chingón ese entonces. Pero mi historia. Estaba jugando fútbol en el campo principal. Ya estaba dividido así como en dos secciones. Estaba el del frente, donde entrabas a la escuela y donde jugaban básquetbol, y estaba el enorme campo de atrás. Recuerdo que en esa zona no estaba bardeada y estaba el campo de fútbol, y más adelante había como un pantano, porque cada vez que había mucha humedad en las mañanas o en días de lluvia, había como una niebla así sobre el pasto y siempre había agua. Y ese terreno era imposible de pasar. O sea, nadie pasaba del campo de fútbol a más allá porque era imposible caminar. Te hundías en el fango que se hacía por el agua y la humedad, y solamente pasaban vacas o caballos. Ese era el tipo de terreno en donde los niños, bueno, los padres dejaban a sus hijos para que se aventuraran por ahí. De repente, yo iba con mis amigos a un poquito más allá. Íbamos a caminar y a ver qué nos encontrábamos.
hablábamos y inventábamos historias. Yo era ese tipo de niño que a veces inventaba historias incluso. Una vez inventé de que un basilisco vivía dentro de las tuberías de la escuela, como en la película de Harry Potter 2, en cual ya era totalmente mi época cuando salió. Y los niños chiquitos se espantaban y íbamos ahí contando historias, íbamos caminando. De repente vimos como un perro negro grande caminar y se fue corriendo, caminando por el fango. Después se fue corriendo hacia detrás de otro de los salones, porque los salones hacían como una forma de L. Como les dije, estaba el patio principal, estaban ciertos edificios escolares, después estaba el campo y hacía una L de este lado, en el campo. No sé si me explico. Una L normal, L mayúscula. Y el perro se fue a esconder de ese lado. Y nosotros fuimos caminando hacia allá, para ver el perro, porque se estaba metiendo parte de la escuela. Porque en esa escuela que les digo que termina en L, habían como 2 salones y en medio no había nada. Había como una cisterna y atrás había como un pasillo, porque esa parte de atrás sí estaba como amurallado la escuela. Porque ya para delimitar más el terreno, porque ya más allá pues estaba el fango que te digo que nadie pasa. Y ahí ya empezaba un muro detrás de la escuela y ahí vimos que se había metido. Me meto con mis amigos y vemos que ya no está el perro. Que ya no aparecía el perro. Y luego de repente fuimos caminando y vimos del otro lado como una sombra pasar. Y vimos que era el perro. Así que cuando fuimos y nos asomamos, ya no era un perro, sino ya era una persona normal. O sea, nosotros al principio no creíamos que fuera algo como sobrenatural o fantástico, sino nosotros fuimos a preguntar ¿dónde estaba el perro? Que si no vio pasar un perro. O sea, imagínense, otros niñitos así chiquitos, ¿no? Y el del conserje decía, no pasó ningún perro. No. Pero les juro que no había nadie más, solo estaba el conserje ahí. Y de ahí empezamos como a sospechar de que qué onda, qué pasa con este señor. Porque él siempre era el conserje como buena onda, ¿no? Porque jugaba fútbol con nosotros, siempre nos hacía plática, nos contaba su historia. Y lo curioso es que no era la última vez que veíamos el perro, lo vimos varias veces pasar por la escuela. Y luego, cuando lo perseguíamos, desaparecía. Y siempre estaba el conserje por ahí. Nos contaba el conserje, según recuerdo, de que él mismo vivía en la escuela. Él vivía en la escuela y nos llevaba, o sea, a veces, estaba ahí el salón de la cancha de básquetbol y por ahí estaba algo aparte como el de la zona donde guarda las escobas y ahí, y nada más había como un pupitre. Y siempre era de que, veíamos el perro y por ahí estaba rondando el de intendencia. Y era como muy curioso porque nosotros éramos como, o sea, con la mente de niño, ¿no? O puedo hacer cualquier coincidencia o algo así, pero nosotros estamos pensando, wow, ¿qué madres es eso? Porque nosotros en ese entonces no teníamos el concepto de nahual, porque en nuestra mente no existía la palabra nahual. Pero lo vimos, o sea, no fui solamente yo. Fueron un conjunto de niños y esa leyenda se esparció por toda la escuela. Empezamos a hablar y que no sé qué, y creo que llegó incluso a oídos del director, que ya a partir de ese momento nos prohibió estrictamente pasar más allá de la zona fangosa. Y luego, igual, la siguiente semana ya dejó de aparecer el intendente. El conserje. Ya no lo volvimos a ver y no nos dio ninguna explicación, nada de por qué ya no está, porque era muy querido por los niños y por los demás profesores, las maestras. Todo el mundo lo conocía, los padres lo saludaban. Era muy conocido en la escuela porque era buena onda, muy servicial y muy se entrometía mucho en la vida de la gente. Así que no me explico por qué desaparecería después de que se hizo como el rumor de que el conserje era como hombre lobo o algo así.
y después ya no podíamos pasar más allá de ese fango. O sea, mi teoría actualmente es que quizás si era un nahual y que él quizás cuando estaba en su forma humana dormía en la escuela y de algo debía haber en ese fango, porque no era pequeño, era enorme, más eran varias hectáreas donde se hacía así fango. Quizás vivía por ahí, vivía ya, se adentraba en el bosque, porque hablo que esto es San Cristóbal, que es boscoso y mucha naturaleza. Porque sí, después de ese fango se podía ver muy a lo lejos que ya empezaba como una montaña y con bosque. Estaba muy cerca de la carretera que entra a San Cristóbal, y ya de ahí hay varias montañas en el cual quizás pudo haber vivido por ahí. Y muchos años después, ya fuimos, ya estaba yo en la preparatoria y voy con unos amigos. Fuimos a aventurarnos ahí en el bosque. Hay una montaña en la carretera que les digo que entra a San Cristóbal, cuando vas de Tuxtla a San Cristóbal. Y con mis 3 amigos fuimos subiendo la montaña. Es muy boscosa y un poco inclinada, pero la armamos para llegar hasta la cima. Y vimos que en la cima de esa montañita se hacía como un tipo de ritual. Porque había de restos de carbón, porque se hicieron una fogata. Había como una cruz de madera, si no mal recuerdo, no sé bien qué era. Y había varias jícaras y huesos. Huesos, pero no humanos, no tan extremo. Sino huesos de animales. Gallinas quizá, de algún mamífero, pero eso fue lo que encontramos. Y hay una foto de eso. Bueno, ya no puedo encontrar una foto de ese, de los restos del ritual. O quizás voy a buscar, porque si hay fotos donde estoy con mis amigos haciendo poses ahí en la montaña. Y hay una con mis amigos sentado en la piedra donde estaban haciendo el ritual ese, el que fuera. Pero más o menos era la zona donde en la primaria terminaba lo que era el fango. Y donde a veces veíamos que se iba el perro. Se iba a lo lejos, al fondo. Sé que suena un poco rebuscado quizá, pero si lo juntas, tiene un poco de sentido, ¿sabes? Que bien pudo ser este conserje un nahual, y que ya muchos años después descubrimos la zona donde hacía sus magias o sus rituales. Es muy bonito pensar en eso, porque tiene poco de sentido, pero como en el pasado que les decía que a veces que mis mamadas las junto y ya creo como teorías, pero esta es mi experiencia con los nahuales. Y es lo más cercano que he estado de un nahual en estos años, pero de estos años hablo como de hace 7 años, y de ahí se remonta a más años aún. Pero nada concreto, ¿sabes? Como esta historia que les conté, esta experiencia. Y ya es curioso pensar en eso, porque nuestra tradición como México es contar historias, las leyendas, los mitos, y es muchas cosas que quizás no sean completamente así como nos cuentan, pero quizás tiene parte de verdad. Y es lo que vale la pena escuchar, es lo que vale la pena quizás investigar. No como las mamadas de Carlos Trejo, ¿no? Esas mamadas, o sea, cañitas, chinga tu madre cañitas, o sea. No, nada de eso, sino me hablo de cosas que sí la gente ha vivido, ha visto, como quizás las historias estas que les estoy contando, la mayoría que lo cuenta son niños, y que lo ven más directamente, la mayoría igual son niños. Quizás mi mente me jugó por estas cosas que ya estaba medio sugestionado en contar historias, o quizás fue real, o quizás estos niños igual, los que vieron a un skinwalker, fueron igual como dice el papá de la última historia, que le dio tanto miedo que creyó que era un monstruo. Puede ser algo parecido. Y también, ya avivando el tema, estos no son los casos más famosos de skinwalkers, ¿eh? Las historias que les conté son una mierda.
en comparación al lugar más famoso. Si no es el más famoso, es el más conocido, es el más narrado y documentado, que es el caso del rancho Skinwalker en Estados Unidos. Ahí sí, como madres dices que no pasa nada, ¿no? Porque casi casi es el epicentro de cualquier situación o tema paranormal. Es la meca de todo ese pedo. Porque en el rancho Skinwalker, primero, vamos a ver, fue como el lugar de los Skinwalkers de la tribu esta Ute, si no me equivoco el nombre, Ute o Navajo, de esta cultura que decía que era la zona de los Skinwalkers, que era una zona paranormal. Después, una familia avistó ovnis en esa zona, también vio un Skinwalker y después un millonario, creo, compró el rancho para empezar a hacer sus investigaciones e hicieron una serie documental del rancho en Discovery Channel, si no me equivoco, por ahí lo alcancé a ver, pero el rancho Skinwalker es la meca, es el centro del tema que les acabo de hablar. Así que imagínense qué no ha pasado ahí. Imagínense todas las historias que no se han contado de ese lugar. Porque estamos hablando de varios cientos de años de sucesos que han sido narrados por familias, nativoamericanos, investigadores científicos que no han llegado a explicar el porqué de los casos del rancho Skinwalker. Y lo pueden investigar. De hecho, quizás le dé una ojeada más profunda y quizás lo hable más adelante. Y es digno de checarse. Y vale la pena investigarlo. No sé si me dé tiempo contar una historia de los Skinwalker, bueno, del rancho Skinwalker, porque ya casi vamos a la media hora. Pero les puedo leer unas partes del origen o de algún suceso que haya pasado ahí. Déjenme checo y les cuento. Bueno, podemos hablar del origen del rancho, ¿no? Del origen de todo esto. Y ya después cerramos el programa. Pero si quieren, lo hablaré completo para el otro capítulo. Ya que el tema son los Skinwalkers, qué mejor para ahorita que hablar del rancho. El origen del nombre Skinwalker proviene de los nativos que existieron en esas tierras. Skinwalker es considerado una bruja que cambia de forma. Las formas que ella puede cambiar son de lobo, de aves o de venados, haciendo de ellas la bruja más poderosa y terrorífica para los nativos llamados Ute. Lo que les mencionaba de la tribu es Ute. Según los nativos, las tierras donde vivía esta antigua bruja quedaba maldita por su presencia, haciendo de ella la reina de estas tierras en donde ninguna otra persona pudiera tener acceso. Lo que los secretos que guardan, ya que los secretos que guardan le pertenecen solamente a ella. Para los indios, estas tierras son prohibidas, ya que ellos temen de la ira de la bruja y de las criaturas que ahí viven. Las primeras personas que habitaron estas tierras construyeron un rancio en medio de la montaña. Al cabo del tiempo, estas personas que decidían vivir ahí, en este rancho, lo abandonaban en pocos días, por las cantidades de sucesos paranormales que ahí ocurrían, volviendo desde su sitio un lugar altamente peligroso para los seres humanos y para aquellos que no comprenden lo que ahí habitaba. A lo largo de los años 1900, el rancho Skinwalker adquirió notoriedad. Esto quiere decir que este rancho ganó mucha curiosidad de las personas que vivían alrededor de estas áreas. Fue comprada por la familia Sherman, ya que estos querían lograr de estas tierras volverlo aún más poderoso de todo el condado. O sea, el vato quería comprar las tierras para volverse rico y hacer lo que quiera, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Quiso comprar esta propiedad, ya que según ellos contaba con todas las capacidades para volverse un lugar donde la producción de ganado y de alimentos, el ganado y de alimentos ayudaría a contribuir para ganar. ¿Qué pedo con la redacción de este pinche artículo? ¿Qué pedo? Neta, pinche artículo. A ver, vamos a ver. Hablemos de mitologías.com.
¿Qué pedo con tu redacción y qué pedo con tu falta ortográfico? Me está costando la vida leer este pinche artículo. Ok, vamos a ver si lo puedo deducir. Ajá, para producción de ganados y de alimentos ajá. Esta familia decidió comprar el rancho y todas sus áreas para poder allí abastecerse y crear de él un lugar muy conocido para los demás, queriendo dejar a un lado las historias que ahí tenían. Mira, 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 para que vean, para que escuchen más bien, que ahí contenían, ahí, en vez de escribirlo correctamente, de A-H-I y acento, pusieron H-A-E-Y. Velo, la redacción horrible. Por eso me estoy trabando la lengua por leer esto. Ok. ¿Qué pedo con tu redacción, Desearon iniciar una nueva vida tranquila para dar su futuro. ¿Qué pedo? Donde dar futuro a sus hijos y construir un lugar donde pudieran ellos vivir tranquilamente y en paz. Esta vida tranquila que querían. Esta vida. Esta vida tranquila que querían llevar. Que querían. Puta madre. Esta redacción no tiene comas ni nada. Esta vida tranquila que querían llevar la familia no se pudo completar, ya que las actividades paranormales que ocurrieron desde el momento en que ellos llegaron al rancho no pudieron realizar su sueño de vivir tranquilamente, como una familia normal. Al momento de llegar al rancho, la familia observó cómo un lobo que era más grande que el promedio normal se les acercó y se dejó acariciar. Cuando la familia pasó un pequeño ganado, este lobo cambió drásticamente su actitud y corrió a comérselo, actuando salvajemente. Y ese momento en ¿qué? Y corrió a comérselos, actuando salvajemente. Y en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el bosque. Cuando llegaron al rancho, el padre de familia observó con mucho miedo y asombro que todos los cerrojos, la cerrada... ¿Qué? Protegiéndose el interior, ¿qué pedo? No, ¿sabes qué pasó? Paso, porque este artículo está súper mal escrito, está súper mal redactado, tiene horrores ortográficos, así que ya más adelante les contaré la historia, pero esto es imposible de leer. En resumen, es un pinche rancho enorme que está maldito por una pinche vieja que dijo: nadie quiero que se estén acercando aquí en mi zona, que esta es mía y nadie más se va a acercar. O sea, y como todas las películas de Estados Unidos que tienen un rancho, un hotel en el medio de la montaña, antes siempre eran cementerios de indios o de nativoamericanos, como le quieras decir, si quieres ser más chingón en la vida o más políticamente correcto, me vale verga. Pero esa es la historia del rancho, que en sí, como les dije, nada más es un pinche rancho enorme que está maldito. Y ya, que se ven ovnis y que los ven desde así y se ponen sus aluminios en las cabezas y ya. Ok, ya eso lo voy a poner, lo voy a hablar más adelante porque ya se acabó el tiempo del programa, ya vamos casi a los 40 minutos. Y nada, ya no puedo leer este pinche artículo de mierda porque neta, no mames. O sea, ¿quién redacta de esa forma? Existe Word, o sea, el mismo Word te dice cuando tienes una falta de ortografía. Y nada más basta darle un clic derecho y corregir la falta. O sea, que no tienen editores para eso. O sea, no mames, o sea, qué falta de cabeza. O sea, muchas personas van a leer tu contenido mínimo. Corrige los errores ortográficos. Ponle comas, ponle acentos. Por eso lo he estado leyendo horriblemente mal. Dios mío, neta, qué coraje me dio ver eso y que ahí lo escribiera con H-A-E-Y en vez de con A-H-I con tilde. Es una mamada, o sea, no mames, es una puta mamada escribir tan asquerosamente mal. Pero bueno, espero que con este giro inesperado de la pinche falta ortográfica de esta página, lo voy a decir como se llama porque neta, se mamaron. Hablemos de mitologías.com. Neta, qué pedo con su pinche editor o redactor. Cámbienlo, despídenlo y contraten a alguien que sí sepa mínimo leer, que sepa, o sea, que haya estudiado la primaria, vaya, mínimo.
Pero bueno, espero que les haya gustado todas las historias que les narré, todo lo sucedido en esto último con la mala redacción de esta puta empresa de mierda. Así que nos veremos la próxima semana. Con más historias, retomaré quizás ya otra vez la historia de Hecho en México. Las feministas seguirán en stand-by. Así que recuerda escucharnos en Spotify, en Evox también. Y dale like a la página de Facebook, búscalo como Buena Vibra Podcast y te va a aparecer. Somos más de 1130 personas, así que sé parte de esta familia chiquita que apenas estamos comenzando, pero aquí andamos con todas las ganas. Así que por favor, síguenos, estate al pendiente de cada semana. No hay día en específico, es una vez a la semana. Te puede caer de sorpresa, puede ser lunes, puede ser martes, miércoles, jueves, viernes. O quizás el sábado o el domingo. No importa. Lo que importa es que lo escuches. Y muy agradecido con que lo escuches. Así que esto fue Buena Vibra. Y buena vibra a ustedes. Acabas de escuchar el podcast de Buena Vibra. Espero que te haya gustado este episodio. Ha sido perfecto, ¿verdad? Así que sígueme en todas mis redes sociales, como Buena Vibra Podcast, en Facebook y en Twitter. No hay pierde. Dale like, suscríbete y espera más episodios. Muchas gracias. Y recuerden, la buena vibra ha muerto. Hasta luego.